Hola, vamos ahora a hacer un resumen del tema 2 del análisis morfológico a través de las distintas partes que hemos tratado en las presentaciones anteriores. En primer lugar, recordemos lo que era la morfología, o realmente qué es lo que se estudiaba en la morfología. Hemos trabajado con morfemas, que son esas unidades mínimas que componen una palabra y que es capaz de expresar significado. Y nos encontrábamos con que podíamos tener lo que se conoce como el lexema o morfema léxico, que es la raíz de la palabra, y los morfemas gramaticales que aportan características morfológicas que, de alguna manera, pues cambian la clasificación de la palabra. Pero por otro lado, hay que recordar que el lema es la unidad autónoma constituyente del significado de esa palabra. Son realmente esas entradas del diccionario. En ocasiones, el lema podía coincidir con el lexema, pero realmente son formas distintas. Para recordar entonces lo que hemos visto con respecto a morfemas y el análisis morfológico de la palabra, si teníamos la palabra hablamos, podemos hacer un análisis o una descomposición en morfemas, como podría ser el lexema o raíz, el morfema gramatical que indica el tiempo, el modo, el tiempo del verbo y el modo, y otro morfema gramatical que indica la persona, en este caso primera persona del plural. Si hacemos, sin embargo, pues una representación léxica de esa palabra, tendríamos que obtener, por un lado, el lema, proviene del verbo hablar, esa es la unidad realmente que da significado a esta palabra, y luego las características morfológicas representadas por los morfemas gramaticales, que sería el verbo más el tiempo imperfecto indicativo y la primera persona del plural. Para poder hacer el análisis morfológico, contamos con algunos elementos que nos ayudan a hacer un reconocimiento correcto de la palabra. En este caso, por un lado, podemos contar con un léxico, que es realmente un diccionario morfológico, es una lista de morfemas que incluso pueden tener información básica sobre estos morfemas. Sabemos que estos léxicos a veces se construyen de forma temática, podemos tener un léxico de artes o de otras disciplinas. Por otro lado, contamos con los hechos morfotácticos que describen el orden de los morfemas para generar las palabras del léxico, y por último, las reglas ortográficas que indican qué cambios de ortografía hay que realizar en la combinación de dos morfemas para crear una palabra correcta. Recordamos entonces que como hecho morfotáctico podríamos decir que el morfema que expresa el plural solo puede ir detrás del nombre. Este es el orden que tiene. Para saber lo que sería una regla ortográfica, podemos decir que para formar el plural de la palabra pez, como acaba en Z, debemos añadir S, pero además cambiar la Z por C. Todas estas cuestiones las tenemos que incorporar a nuestro método de reconocimiento. En primer lugar, podríamos y hemos hablado de cómo un léxico en el cual contemos con un autómata finito, o también podemos llamar casi un autómata finito normal, ¿vale? Porque el transductor lo veremos después, pues nos permitiría representar algunos hechos morfotácticos, es decir, que indiquen el orden. No incorporamos aquí reglas, sí que podemos decir o podemos ver cómo está representado una palabra, un nombre que tiene una forma regular, a la cual su plural se añadiría S. Aquí ya vemos que se produce el primer error, el plural de foxes, foxes, pero esto sería, digamos, la forma de representar el reconocimiento morfológico con autómatas finitos, representando los hechos morfotácticos, el orden. Es decir, el plural debe de ir, la S debe de ir después del nombre. Pero por otro lado, tenemos también aquí la representación de estos nombres irregulares, ganso y gansos, gis y gis, que serían, digamos, también reconocidas por este autómata, sabiendo que una de ellas representa el singular y la otra el plural. Si hacemos el uso de transductores de autómatas finitos, nos encontramos con esa doble cinta que nos permite, por un lado, tener en la cinta de abajo, lo que es el lexema, lo que es la palabra que se está queriendo reconocer, y en la parte de arriba, digamos que ya se encuentra la cinta léxica, que es esa cinta donde se nos indica además, pues cuáles son las características morfológicas de la palabra. Es decir, si es un nombre o no, si es plural o no. Bien. En el caso de
de los nombres irregulares, podemos también tener esa cinta en la que se representa la palabra, como no tiene ningún tipo de morfema gramatical incorporado, pues lo representamos por la palabra vacía y por el final de palabra, pero sí que contamos también con la cinta léxica que nos indica esta información de que es un nombre en singular. Y lo mismo para el nombre en plural. Tras esto, si recordáis, en la última de las presentaciones, en la última parte, vimos cómo se podían incorporar, además del léxico y además del traductor que nos permitía obtener el nivel léxico, podemos incorporar las reglas ortográficas, esas reglas que nos van a indicar los cambios que se producen en la palabra cuando, por ejemplo, se quiere generar el plural. Recordemos que estas reglas ortográficas se implementan también mediante transductores de estados finitos, que pueden combinarse, que pueden haber un transductor para una regla distinta. A partir de esto, recordamos que si teníamos en el nivel de superficie la palabra nueces, lo que se hace es, mediante la aplicación de los transductores de estados finitos de las reglas ortográficas, obtenemos que realmente en el nivel intermedio se puede decir que la palabra que había en el nivel superficie se corresponde con el lema nuez y además era su forma en plural. De este nivel intermedio es de donde parte el transductor de estados finitos que tenía incorporado los hechos morfotácticos y que usa el léxico. Es decir, el hecho morfotáctico de que si un nombre tiene después de ese, permite determinar que esa palabra está en plural. Y el léxico lo que nos va a permitir es decir que este lema, que es la palabra cuyo lema es nuez, era una palabra que es un nombre en femenino. Recordemos cómo esto se veía también una representación, una implementación más clara, más explícita de lo que sería el T-insert, que es el traductor que representa las reglas ortográficas, que es el que hace que foxes se convierta en fox con el morfema gramatical S, pasando por los estados que se indican aquí, y cómo luego, desde el nivel intermedio, usando el transductor léxico, conseguimos, a partir de pasar por los distintos estados, obtener toda la información léxica, el nivel léxico de la palabra que se estaba reconociendo. Esto es todo entonces por este tema. Espero que haya quedado claro lo que significa el análisis morfológico de una palabra y algunas de las tecnologías con las que se cuentan para poderlo realizar. Muchas gracias por vuestra atención.